le doy la bienvenida a cada uno de ustedes por estar participando en esta charla gratuita. El día de hoy vamos a ver el tema Operación Renta, proceso año tributario 2021, ¿ya? Entonces, bueno, esta charla gratuita la presento yo, Fernanda Silva, soy contadora auditora de la Universidad de Chile y tengo mi empresa que es Tu Partner Contable, donde prestamos servicios a pymes y también capacitaciones, cursos a emprendedores, contadores y carreras afines también. Todos los que estén interesados en aprender en este mundo contable, tributario, laboral y de costos. Ya, así que vamos a comenzar. El contenido de esta charla, como el tema principal es Operación Renta Año Tributario 2021, que es el proceso que estamos viviendo ahora para poder cerrar este año 2020 que acabamos de terminar y poder pagar los impuestos correspondientes. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción para entender todo el tema. Entonces, vamos a empezar con un tema conceptual de definición. ¿Cuál es la diferencia entre año comercial versus año tributario? Porque en realidad estamos ahora en el año tributario 2021, ¿ya? Y vamos a explicar ahí esas diferencias con el año comercial 2020 que acaba de terminar. Vamos a ver los paso a paso en el Servicio de Impuesto Interno para poder saber en qué régimen está mi empresa y poder ubicarnos un poco más de que yo voy a hablar de distintos regímenes tributarios. Entonces, la idea es que ustedes puedan revisar rápidamente en cuál está su empresa y en el transcurso de la charla puedan ir identificando, esto es lo que me corresponde a mí o a mi empresa. ¿Ya? Y vamos a también ver cómo cambiar de régimen tributario, si al finalizar esta charla o con más información pueden determinar que en realidad el régimen actual no les conviene y se quieren cambiar a otro. ¿Ya? Vamos a ver una introducción al impuesto a la renta, que es este impuesto que vamos a pagar en abril, ¿cierto? Y es el proceso que estamos viviendo ahora. Después vamos a ver una introducción a los principales regímenes tributarios. Vamos a ver una introducción tanto numérica aplicada en unos casos muy sencillos para luego poder entender un poco y explicar el resumen de los regímenes tributarios y por qué es importante entenderlo ahora, porque en el fondo, en base a los regímenes tributarios que vamos a estar inscrita la empresa, en base a ese régimen va a depender de la información que tengo que entregar, de cómo debo determinar mi resultado y cuáles son los impuestos que hay que pagar y cómo van a estar pagando los socios también este impuesto. Ya una vez hecha esa introducción a los cursos, vamos a hacer un cuadro resumen con los cálculos numéricos en esa comparación de regímenes tributarios. Y una vez entendiendo estos regímenes tributarios, vamos a pasar a ver las principales declaraciones juradas que presentan las empresas, ya las fechas de vencimiento, cuáles son nuevas y cuándo se tienen que presentar. Vamos a ver también, les voy a mostrar en el Excel el formato de estas principales declaraciones juradas que vamos a ver. Hay muchísimas declaraciones juradas, pero seleccioné las más frecuentes en las pymes. Y luego vamos a ver el formulario 22, que a raíz de la modernización tributaria también cambió bastante. Así que muy relevante entender un poco esos cambios y qué tiene diferente este año en respecto al formulario 22 con respecto al año anterior. Entonces vamos a comenzar. La diferencia entre año comercial y año tributario. Acá se los quiero explicar con una línea de tiempo para que quede mejor explicado. Entonces, tenemos el año comercial, que es el año donde ocurren las transacciones en la empresa y que generan un ingreso y gastos, ¿cierto? Entonces, de este año comercial, que ahora nosotros acabamos de cerrar el año comercial 2020, que comenzó el 1 de enero del 2020 y terminó el 31 de diciembre del 2020, vamos ahora en el periodo del año tributario que estamos viviendo ahora, o sea, desde que cerró el 2020 hasta el 30 de abril del 2021, es cuando determinamos los impuestos y el resultado del año comercial 2020 para pagar los impuestos correspondientes a este año que acabamos de cerrar. Entonces, tenemos el año donde ocurren las transacciones, donde ocurre el ingreso, los gastos y se determina una utilidad, ¿ya? Y esa utilidad, si es que se genera utilidad, va a pagar impuestos y eso se determina y se paga, se declara entre enero del 2021 y abril del
2021, vamos a ver las fechas más específicas, pero, por ejemplo, en marzo, por lo general vencen las declaraciones juradas, ya que es una información que está relacionada con el año comercial 2020, y en abril presentamos el formulario 22, que es este formulario donde yo estoy declarando el impuesto que tengo que pagar y estoy pagando en abril el impuesto correspondiente al año comercial 2020. Entonces, por eso esta charla se llama Operación Renta AT de año tributario 2021, porque eso estamos viviendo ahora, ese proceso. Durante estos meses, sobre todo en marzo y abril, vamos a declarar y presentar, pagar los impuestos del año comercial 2020. Importante esa diferencia porque, por ejemplo, cuando veamos las consultas de las declaraciones juradas, me sale por año tributario. Entonces, hay que tener claro, si es que estamos hablando del año tributario 2021, estamos hablando del resultado y el impuesto que se determinó por los movimientos del año 2020 en realidad, pero solamente que lo cerramos y lo declaramos en marzo y abril. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver que tenemos distintas formas de cómo ingresar yo y saber el régimen tributario. Entonces, para que ustedes puedan entender, si es que aún no conocen cuál es su régimen tributario, pueden ingresar al Servicio de Impuesto Interno con el RUT y clave de la empresa. Ya en la presentación igual va a estar el link para que puedan acceder, pero en el fondo es ingresar al Servicio de Impuesto Interno con el RUT y clave de la empresa. Y una vez que yo ingreso, me va a aparecer la pantalla principal del Servicio de Impuesto Interno, y lo primero que me aparece en la parte como de arriba, ¿cierto? Aparecen los datos en el centro, los datos de la empresa, y en el costado superior derecho aparece el régimen que está a la empresa. Entonces, aquí yo puse como ejemplo mi empresa que está en el régimen ProPyme Transparente 14D número 8, ¿ya? Y es una empresa clasificada de menor tamaño ProPyme. ¿Cuáles son las otras opciones que vamos a ver durante esta clase? Podría ser régimen ProPyme general, 14D número 3. Puede ser régimen semi-integrado, 14A, ¿ya? O régimen renta presunta, que está en el artículo 34. Entonces, ahí ya puedo saber, para que ustedes ingresen y puedan consultar y orientarse en esta charla, en qué régimen está su empresa. Ahora, estamos en un periodo de que el régimen que está ahí seleccionado es el que rige y quedó seleccionado para el año 2020. Pero si yo me quiero cambiar para que en el año 2021, por los movimientos del 2021, esté en otro régimen tributario, puedo hacerlo desde enero del 2021 hasta abril del 2021. Entonces, en este periodo también estamos en un tiempo de que si queremos cambiarnos de régimen, podemos hacerlo también a través de la página del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? En servicios online, peticiones administrativas y otras solicitudes, está la opción de regímenes tributarios, y acá me va a aparecer inscripción regímenes tributarios. Luego me dice, bueno, aquí los datos de mi empresa, usted se encuentra acogido al régimen y me va a aparecer en el régimen en el que estamos. Siguiendo con mi propio ejemplo, estamos en el régimen ProPyme Transparente 14D número 8. Me aparecen los ingresos promedios de los últimos 3 años, principalmente porque hay ciertos requisitos de topes en relación a los ingresos en UF. Por eso está esta información acá. No vamos a hablar en detalle de los requisitos para estar en cada uno de los regímenes, pero es importante y acá está el nivel de ingreso. Luego en esta sección que arriba me aparece en qué régimen está la empresa, abajito, si yo bajo, está la información de poder cambiarme. Entonces me aparecen cuáles son los regímenes disponibles. Acá está el ProPyme general 14D, número 3 en realidad. Entonces si yo quiero cambiarme, me inscribo acá. Y a la otra opción que me puedo cambiar es el régimen semi-integrado. Hay otras empresas que vamos a ver, si cumplen ciertos requisitos, podrían inscribirse en el régimen de renta presunta. Y hay otros regímenes especiales que generalmente son para fundaciones o instituciones sin fines de lucro, donde están en contribuyentes no sujetos al artículo 14 porque no pagan este tipo de impuestos y son empresas más especiales, ya, pero menos comunes también.
Entonces, si es que alguien está pensando en cambiarse el régimen para este año 2021, ¿ya? Y declarar los impuestos en el 2022 con un nuevo régimen, lo puede hacer a través de esa ruta que acabo de mostrar. ¿Ya? Entonces, bien. Acá hay otro ejemplo donde otra empresa estaba en el régimen ProPyme general, y el régimen ProPyme general vamos a ver que en el fondo puede tener una contabilidad completa o puede tener una contabilidad simplificada. Entonces, este ejemplo es una empresa que es ProPyme general, pero está inscrita en el contabilidad completa y sale la opción para cambiarse a contabilidad simplificada. O no solamente cambiar la contabilidad, sino que cambiar el régimen como tal. Aquí está la opción. ¿Ya? Entonces, estamos hablando sobre el impuesto a la renta. ¿Qué es este impuesto a la renta? Este impuesto es un impuesto directo, ya que tenemos que pagar en Chile, y lo pagan distintas personas, naturales o jurídicas, dependiendo de sus características. Entonces, es un impuesto que se paga sobre las rentas, o también conocidos como ingresos, que están afectos a este impuesto anual a las utilidades, que también se conoce. Entonces, este impuesto, que es un impuesto directo a la renta, ingresos o utilidad, ¿ya? Va a depender del caso, y va a estar afecta a las empresas de primera categoría que están dentro del artículo 20 con actividades del artículo 20. Estas empresas van a pagar este impuesto a la renta, pero van a determinar el resultado del año, ya sea utilidad o pérdida, y van a pagar el impuesto, tanto la empresa como los socios, dependiendo del régimen de tributación que estén acogidas las empresas. Entonces, por ejemplo, dijimos que habían distintos regímenes tributarios. Tenemos el 14A semi-integrado, que es un régimen enfocado en grandes empresas y en quienes no cumplan los requisitos para estar en los otros regímenes más pequeños o simplificados. Vamos a hablar más en detalle. Está el régimen 14D número 3, que es el ProPyme general, ¿ya? Está el 14D número 8, que es el ProPyme transparente. Tenemos el artículo 34 para rentas presuntas y un caso muy especial sobre pequeños contribuyentes. Entonces, las empresas que son con fines de lucro van a estar afectas a un impuesto por la utilidad que generen, pero la determinación de esa utilidad, el porcentaje del impuesto que va a pagar la empresa y cómo paguen los socios va a depender del régimen de tributación que estén acogidas. Luego, si bien la empresa determina una utilidad, puede que pague un impuesto, ya hay cierto régimen que no paga impuesto a la empresa, luego va a haber una forma de que esa utilidad que generó la empresa se pueda asignar, ya, o repartir entre los dueños de la empresa. ¿Y quiénes pueden ser dueños? Lo vamos a ver igual después. Lo más común es que los dueños de la empresa sean personas naturales, sobre todo en las pymes. Entonces, las personas naturales, si es que tienen domicilio o residencia en Chile, van a estar afectas al impuesto global complementario, ya que también es un impuesto a la renta. ¿Ya? Las empresas pagan impuesto de primera categoría porque son empresas de primera categoría. Entonces, el impuesto a la renta acá, en empresas, se llama impuesto de primera categoría. El impuesto a la renta de las personas naturales es el impuesto global complementario. Ahora, hay distintos ingresos y rentas que van a conformar el impuesto global complementario. Algunos de los ejemplos y más comunes son ingresos por los sueldos como trabajador dependiente, ¿cierto? Yo como persona natural, con domicilio o residencia en Chile, puede que esté trabajando como dependiente para X empresa y que esa empresa me pague un sueldo. Por lo tanto, estoy generando una renta del artículo 42, número 1, sueldo. Y ese sueldo va a estar afecto a impuesto global complementario. ¿Qué otra renta? Las personas que emiten boletas de honorario de manera independiente, ¿cierto? Trabajadores independientes, definidos en el artículo 42, número 2, también van a estar afectos a este impuesto global complementario. Si es que una persona es socia o dueña de otra empresa, ¿ya? Esa utilidad que genera esa empresa se le va a asignar en base a los retiros, distribución de dividendos, ¿ya? Entonces, ahí también
vamos a ver, dependiendo del régimen que tenga la empresa, es cómo se le va a asignar esa utilidad que generó la empresa al socio que también va a pagar impuesto global complementario. Luego tenemos atribuciones o asignaciones de la utilidad que generó el propio IME transparente, después vamos a entender por qué, para los socios. Tenemos otros también ejemplos de renta e ingresos que pueden generar las empresas, las personas, pero también las personas que reciban una renta, retiro o atribución de una empresa van a tener un crédito por impuesto de primera categoría en algunos casos, que le va a servir para rebajar el impuesto que tenga que pagar. ¿Ya? Y el último caso son personas sin domicilio ni residencia en Chile. Pueden ser extranjeros que no tienen domicilio o residencia en Chile, pero que generaron un ingreso o una renta en Chile. O también pueden ser empresas extranjeras que no tienen domicilio o residencia en Chile, que también generaron un ingreso o una venta acá en Chile y por lo tanto tienen que pagar un impuesto a la renta, que en este caso sería el impuesto adicional. ¿Ya? Afecto para personas naturales jurídicas, y ahí va a depender de también el ingreso o la renta que generaron, de cómo se va a pagar este impuesto adicional. ¿Ya? Y tenemos el caso especial muy común de la empresa individual. ¿Qué quiere decir esto? Que uno como persona natural, ya nosotros, que puede ser yo o ustedes, cada uno de ustedes, como persona natural, pueden generar un ingreso que va a estar afecto a las rentas de persona de impuesto global complementario, pero que adicionalmente con su mismo RUT crearon una actividad o hicieron inicio de actividades con un giro de empresa, o sea, tributan en primera categoría, siendo también personas naturales porque generaron una empresa individual, es decir, la empresa tiene el mismo RUT que la persona. Este es un caso especial que genera algunas diferencias o excepciones durante estamos haciendo el proceso de operación renta, porque al ser el mismo RUT, se presenta solo un formulario 22 y puede tener rentas del global complementario como rentas de primera categoría. ¿Ya? Ahora, vamos a entender que en Chile estamos bajo un sistema integrado o semi-integrado con respecto al impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa es el primer nivel que genera una renta, ya genera un ingreso, genera gasto y que por lo tanto genera una utilidad. Y por esa utilidad, en la mayoría de los casos, se va a pagar un impuesto de primera categoría, ¿ya? Pero esa renta o esa utilidad que generó la empresa se le va a asignar de alguna manera a los dueños a través de remesas, dividendos o retiros. Y estos dueños, en la mayoría de los casos, finalmente va a pagar impuesto global complementario o impuesto adicional cuando recaigan los contribuyentes finales. ¿Qué quiere decir esto? Que los dueños de esta empresa que genera una renta, una utilidad, puede ser un dueño persona natural nacional, ¿ya? Es decir, yo como persona natural que tengo domicilio o residencia en Chile, creo una empresa que está generando una renta, ¿ya? Y yo como dueña de esa empresa soy contribuyente final porque voy a pagar impuesto global complementario. Luego tenemos que el dueño de esta empresa puede ser una persona natural extranjera, ¿ya? Eso quiere decir que es una persona que no tiene domicilio o residencia en Chile, pero que es dueña de parte o de toda esta empresa que genera una utilidad. En ese caso, este dueño, persona natural extranjero, también va a ser un contribuyente final, es decir, que cuando la empresa le genere este retiro, dividendo, que se lo entregue al dueño, persona natural extranjero, va a estar afecto al impuesto final, que en este caso, por ser extranjero, va a ser el impuesto adicional. Tercer caso, que el dueño o la dueña sea una persona jurídica extranjera, o sea, una empresa extranjera que no tiene domicilio ni residencia en Chile y que por lo tanto también va a ser un contribuyente final porque cuando se le distribuye ese dividendo retiro a esta persona jurídica extranjera va a tener que pagar el impuesto final, que sería el impuesto adicional.
Pero tenemos un caso especial donde parte de los dueños o dueñas de esta empresa es una persona jurídica nacional, es decir, una empresa. Tenemos una empresa que tiene como dueño o dueña otra empresa. ¿Qué pasa ahí? Que esta empresa que es nacional, dueña de esta otra, no es contribuyente final porque el impuesto que paga la persona jurídica nacional es el impuesto de primera categoría. Por lo tanto, aquí va a quedar como, puede que quede un lapsus de tiempo que no se pague inmediatamente el impuesto final, global complementario o impuesto adicional, sino que va a estar en espera de que los dueños, ya contribuyentes finales de esta empresa jurídica nacional, retiren las rentas que fueron distribuidas por esta empresa a esta empresa, y ahí recién cuando los dueños, personas, retiren, ya van a pagar los impuestos finales. Entonces, en este caso que hay como un periodo de esperando que sean finalmente retirados por los contribuyentes finales, ¿ya? Entonces, explicando un poco esto, vamos a explicar numéricamente, porque yo sé que se entiende más cuando explico así como numéricamente ya los conceptos, y luego vamos a verlo en parte teoría, reforzando lo que acabamos de ver numéricamente. Entonces, vamos a ver ejemplos muy sencillos y la comparación para los principales 4 regímenes que tenemos. El primer caso es el régimen ProPyme transparente, artículo 14 de número 8, ¿ya? Entonces, vamos a explicar después un poco más de cómo se determina la base imponible, ¿ya? De estos regímenes ProPyme. Pero supongamos que esta empresa tuvo una utilidad en el año 2020 de 30 millones, ¿ya? Las empresas que son ProPyme transparente, la empresa como tal no paga impuesto como empresa, ¿ya? Así que no paga impuesto de primera categoría. Luego, esta empresa durante el año hizo un ahorro, ¿cierto? A través del formulario 29 sobre los PPM pagados, ¿cierto? Que es este ahorro mensual que se va haciendo en base a las ventas para que en abril, cuando tenga que pagar el impuesto, pueda rebajar este ahorro que hice, ¿ya? Generalmente. Ahora, esta empresa que es ProPyme General realiza ahorros, PPMs, pero como no tiene que pagar impuestos la empresa como tal, ¿qué hace? Estos PPM se lo entrega al socio, ¿ya? Entonces, esta empresa tiene que determinar la utilidad y esa utilidad va a ser asignada o también conocido como atribuida, le atribuye esa utilidad al socio o los socios, pueden ser más de un socio, entonces se lo atribuye en base al porcentaje de utilidad de distribución, ¿ya? Entonces, aquí estamos asumiendo que hay un único socio, entonces la empresa generó 30 millones de utilidad y le entrega al socio esa utilidad para que pague sus impuestos finales ese mismo año, el impuesto global complementario, asumiendo que es una persona natural con domicilio o residencia en Chile. Ahora, estos 30 millones que se le asignaron de la empresa al socio van a pagar impuesto global complementario según la tabla de impuesto global complementario. ¿Cuál es la tabla del impuesto global complementario? La tengo acá al lado. Esta tabla es donde yo tengo que ubicar la utilidad o la renta que va a estar afecta a impuesto global complementario, que dijimos que podían ser varias rentas, en este caso era la renta por tener una empresa, ¿cierto? Y por la utilidad que generó esa empresa. Entonces, esos 30 millones están en este rango, ¿cierto? Rentas desde 18 millones y fracción hasta 30 millones y fracción. Estamos en este tramo. Por lo tanto, esos 30 millones de utilidad que generó la empresa y que se le asignaron al socio, lo vamos a multiplicar por este factor, 0,08 o un 8%. Y luego de esos 30 millones, multiplicarlos por el factor, le voy a restar esta cantidad a rebajar. Entonces, el socio tiene esa utilidad que se le asignó de la empresa, la multiplico por el 8% del tramo, le resto esta cantidad a rebajar y me da un impuesto global complementario según tabla de 1.334.514 y fracción. Ahora, este es el impuesto que tendría que pagar el socio por haberle asignado estos 30 millones.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que el PPM, que fue el ahorro que hizo durante la empresa, durante el año, se le asigna al socio, se lo pasa al socio. Entonces el socio tiene a favor 200.000 pesos para rebajar de este impuesto determinado de acuerdo a la tabla. Por lo tanto, si tenía que pagar 1.334.000 y fracción, le vamos a restar los 200.000 y finalmente lo que va a tener que pagar en abril aproximadamente serían 1.134.514 pesos. Bien. Ahora, algo muy interesante que hay que evaluar respecto a las empresas es saber cuál es la tasa efectiva de impuestos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien la empresa generó una utilidad, la empresa como tal no pagó impuesto y luego el socio pagó un impuesto. Entonces, la tasa efectiva de impuestos es determinar el impuesto completo pagado tanto por la empresa como del socio y dividirlo en la total utilidad que generó la empresa para saber efectivamente cuál es el porcentaje de impuesto que se está pagando por haber generado una utilidad de 30 millones. Entonces, la empresa dijimos que en este caso, cuando es régimen ProPyme transparente, no paga impuesto, el socio paga un impuesto de 1.334.514 pesos y el impuesto total pagado entre la empresa más el socio nos da este mismo monto, ¿cierto? Ahora, este impuesto total pagado entre empresa y socio lo dividimos en 30 millones, que es la utilidad que generó la empresa, y nos da que la tasa efectiva de impuesto es de un 4,45%. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, por haber generado una utilidad de 30 millones, pagó un impuesto finalmente entre empresa y socio de 4,45%. ¿Ya? Más allá de que aquí, por ejemplo, se haya pagado un 8%, o se haya multiplicado por un 8%, el hecho que yo haya rebajado este monto significa que no pagué un 8% de impuestos, sino que la tasa real fue de 4,45%. Bien, ahora, otro caso, tenemos el régimen ProPyme general, que está definido en el artículo 14D número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta. Vamos a asumir los mismos números para después poder hacer el comparativo en los distintos regímenes. ¿Ya? Entonces, dijimos que la utilidad de este régimen ProPyme general igual son 30 millones. La tasa de impuesto para el régimen ProPyme general para los años comerciales 2020, 2021 y 2022 es de un 10%. O sea, el impuesto que va a pagar la empresa va a ser un 10%. Y desde el año 2023 va a subir esta tasa a un 25%. En realidad se rebajó durante estos primeros 3 años por el tema de la pandemia, ¿ya? Entonces, la tasa de impuesto estos años va a ser un 10% sobre esta utilidad que generó de 30 millones, es decir, que el impuesto de primera categoría es de 3 millones. Los PPM pagados vamos a asumir que son los mismos 200.000 pesos que pagó el otro ejemplo, y el impuesto por pagar va a ser, si tenía que pagar 3 millones y tenía ahorrado de PPM 200.000, finalmente en abril va a pagar aproximadamente 2.800.000 pesos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con respecto al socio cuando es ProPyme general? Acá, a diferencia del ProPyme transparente, el socio va a pagar impuestos solamente por el retiro real que haya hecho esta utilidad, ¿ya? Es decir, que si el socio no retira ya dinero desde esta utilidad, el socio no va a tener que pagarlo al complementario ese año, ¿ya? En este ejemplo, yo estoy asumiendo que el socio va a retirar toda la utilidad que generó la empresa para poder hacer comparativo el ejemplo, ¿ya? Pero en estricto rigor, el socio va a pagar impuestos en el ProPyme general solamente por el monto retirado, ¿ya? Y eso va a afectar, obviamente, cuánto es lo que pague, porque, por ejemplo, si retira menos, va a estar en un tramo posiblemente más bajo del impuesto global complementario y va a pagar menos impuestos. Entonces, estamos asumiendo que el socio retiró los 30 millones de la utilidad que generó la empresa. Ubicamos estos 30 millones en la tabla de impuesto global complementario que teníamos acá. Es exactamente lo mismo. Está ubicado en este tramo, los 30 millones. Lo multiplico por el 0,08. Le resto esta cantidad a rebajar. Y me da un impuesto global complementario
del mismo caso que el anterior, esto no hay diferencia acá, porque estamos asumiendo la misma base imponible para lo complementario. Entonces, tenemos un impuesto de 1.334.514 pesos. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que cuando es un ProPyme general, se le va a asignar al socio el impuesto de primera categoría que pagó la empresa, se le asigna al socio para que lo pueda rebajar del monto que tenga que pagar. Entonces, por ejemplo, aquí tiene que pagar 1.300.000 y fracción, pero tiene como saldo a favor 3 millones, que es el impuesto de primera categoría que pagó la empresa. Por lo tanto, tiene saldo a favor 3 millones, tiene que pagar 1.300.000 y fracción, por lo tanto, en este caso, le sobra crédito, entonces acá le van a devolver al socio 1.665.486 pesos. Bien, ¿qué es la diferencia entre lo que tengo que pagar y el saldo a favor? ¿Ya? Y también calculamos la tasa efectiva de impuesto. Tenemos el impuesto a la empresa, que en este caso la empresa tenía un impuesto de 3 millones, ¿ya? Tenemos el impuesto del socio, que el impuesto del socio finalmente no fue un impuesto, sino que fue una devolución. Por lo tanto, el impuesto total, la empresa pagó 3 millones, al socio le devolvieron, así que le resto 1.600.000 y fracción, y me da que el impuesto total pagado entre empresa y socios es de 1.334.514 pesos. ¿Ya? Este monto, que es el impuesto total entre empresa y socio, lo divido sobre la utilidad de la empresa, que fueron 30 millones, y saco la tasa efectiva de impuesto, que en este caso es también un 4,45%. Después vamos a ver las comparaciones, pero si es que ya se dan cuenta aquí, la empresa tuvo que pagar un impuesto para que después al socio le devolvieran, pero resulta que la tasa efectiva de impuesto es exactamente la misma que en el caso anterior del ProPyme transparente. Lo voy a dejar ahí, después lo vemos de nuevo en más detalle, esa comparación. Tenemos otro caso, que es el régimen semi-integrado, definido en el artículo 14A desde el 2020. Si bien este régimen semi-integrado existía hasta antes del 2019 como el régimen 14B, ahora existe como régimen 14A. ¿Ya? Vamos a asumir que también tiene la misma utilidad de 30 millones, diferencia la tasa de impuesto para el para el semi-integrado es la tasa de impuesto más alta para la tasa de impuesto de primera categoría, siendo un 27%. Entonces, acá multiplico el 27% por los 30 millones y genero un impuesto de primera categoría de 8.100.000 pesos. También ahorró 200.000 de ppm la empresa durante el año, por lo tanto hay un impuesto por pagar de 7.900.000. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí con el ProPyme general? Aparte de que la tasa de impuestos más alta, es que, el socio también va a pagar en base solo a los retiros. Aquí también estamos asumiendo que al igual que el ProPyme general, que el socio retiró los 30 millones. El tramo de impuesto global complementario va a ser exactamente lo mismo. El impuesto global complementario según la tabla es el mismo, porque no hemos variado estos valores para el socio, ¿ya? Tiene que pagar el mismo impuesto que en los otros dos casos, pero la diferencia aquí es que el crédito por impuesto de primera categoría, si bien son 8.100.000 que va a poder rebajar de lo que tenga que pagar, el régimen semi-integrado tiene un castigo, por así decirlo, que corresponde a la restitución del 35% del crédito de impuesto de primera categoría. Esto quiere decir que si bien la empresa tiene o pagó un impuesto de 8.100.000, el socio no va a poder ocupar el total de esos 8.100.000, sino que solamente puede ocupar el 65% del impuesto, por lo tanto, ocupa el 100 para después devolver el 35% y en el neto está ocupando solo el 65%. O sea, este es un castigo adicional que tiene este régimen semi-integrado, por eso es el que más paga impuestos. ¿Ya? Entonces, acá se tenía que pagar 1.300.000 y fracción, tenía un saldo a favor de 8.100.000, pero tiene que adicionar el 35% del crédito. Por lo tanto, acá la devolución van a ser de 3.930.486 pesos. Haciendo la tasa efectiva de impuesto,
acá la empresa tiene un impuesto de 8.100.000. Al socio finalmente le hicieron una devolución de 3.930.000 y fracción. El impuesto total, por lo tanto, entre empresa y socio del régimen semi-integrado es de 4.169.000 y fracción. Si yo divido este impuesto total pagado, dividido en 30 millones, que fue la utilidad, genera una tasa efectiva de impuesto de 13,9%, que es más alta que los regímenes ProPyme. Y el último caso que quiero mostrarles es respecto al de renta presunta. Acá sí hay una diferencia. Acá no es que yo termine una utilidad con distintos criterios, sino que aquí es por así decirlo, una estimación de cuál fue la utilidad de la empresa, pero una estimación que tiene que ver o se basa en el avalúo fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Que la renta presunta principalmente la ocupan empresas agrícolas y las empresas de transporte, ¿ya? Porque son uno de los principales giros que pueden ocupar esta renta presunta. Entonces, estas empresas que son agrícolas o que son de transporte tienen que evaluar o tomar el avalúo fiscal o de los predios agrícolas o el avalúo fiscal de los vehículos de transporte. Sobre ese avalúo total fiscal de todos los predios agrícolas o de todos los vehículos, calculo la renta presunta, que es un 10% del total de los avalúos fiscales. Entonces, aquí no estoy generando un ingreso menos gastos, sino que estoy tomando el avalúo fiscal de los bienes que me permiten a mí generar ese negocio agrícola o transporte. Entonces, es más sencillo, solamente tengo que saber los avalúos fiscales que están dentro del servicio de impuesto interno y calcular esto. Entonces, acá la renta presunta la dejé igual en 30 millones para poder hacerlo comparativo. La tasa de impuesto para un renta presunta es de un 25%. La empresa paga un impuesto de primera categoría de 7,5 millones. También ahorró PPM de 200.000, por lo tanto, lo que tiene que pagar finalmente la empresa son 7.300.000. Luego, para el socio, tenemos que, al igual que en el ProPyme transparente, la utilidad que generó la empresa, ¿ya? O que en el fondo es esta renta presunta, se le asigna al socio, ¿ya? La base imponible. Aquí quedó chueca la flecha, era hacia allá. Pero se entiende que estos 30 millones se le asignan al socio. Se ubican en la tabla del global complementario, ¿ya? Igual que en los otros casos, el impuesto global complementario al socio es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que acá la empresa tenía o pagó un impuesto de primera categoría de 7,5 millones, por lo tanto, esos 7 millones se le asignan al socio como crédito y finalmente al socio le sobra crédito, ya es menos lo que tiene que pagar, por lo tanto recibe una devolución luego de que la empresa haya pagado. Si sacamos la tasa efectiva de impuestos, son 7,5 millones, el pagado por la empresa, menos la devolución que recibió el socio, nos da el impuesto total de 1.334.514. Este monto lo divido en la utilidad total o en la renta presunta que generó la empresa y nos da también una tasa efectiva de impuesto de 4,45%. Bien, ahora. Este es el comparativo de la tasa efectiva de impuestos, o sea, el resumen de que fuimos viendo de cuánto es lo que pagó la empresa, cuánto pagó el socio, cuánto es el impuesto total y cuánto es sobre esa utilidad del género de la empresa, cuánto es la tasa efectiva de impuesto. El ProPyme transparente con el ProPyme general y el renta presunta tienen exactamente la misma tasa efectiva de impuesto. ¿Cuál es la diferencia? En el ProPyme transparente la empresa no paga impuesto y el socio paga el impuesto total por la utilidad de la empresa. En el ProPyme general, la empresa pagó 3 millones de impuestos para que finalmente le devuelvan al socio una parte y el impuesto total pagado es igual que en el ProPyme transparente, ¿ya? Y en el renta presunta, la tasa de impuestos es mayor, el impuesto que paga la empresa es mayor, lo que le devuelven al socio también es mayor y el impuesto total es igual al ProPyme general y al ProPyme transparente, quedando con una misma tasa efectiva de impuestos. Esto implica que en este ejemplo numérico que estoy mostrando yo con estos números,
el ProPyme general y el renta presunta está pagando a la empresa para que después le devuelvan al socio. Y esto en este tipo de empresas que no son tan grandes puede generar un problema de flujo de caja. Porque en abril tienen que desembolsar un dinero en la empresa para que al socio después le devuelvan en mayo si es que presentó bien la declaración de renta de la empresa y de los socios. ¿Ya? En cambio, el semi-integrado es el que mayor tasa de impuesto paga porque la tasa de impuesto de la empresa es mayor y porque al socio no le permiten ocupar el 100% del impuesto que paga la empresa como un crédito que pueda rebajar, sino que solamente puede ocupar el 65%. ¿Bien? Eso con respecto a los regímenes, muy sencillo. Ahora, en base a esto numérico podemos rescatar, ¿cierto?, las principales definiciones de cada uno de estos regímenes. ¿Cómo tributan las empresas dependiendo del régimen? Brevemente, porque ya lo vimos analizado en los números, el renta presunta va a determinar una renta presunta sobre los avalúos fiscales, ya sea del predio agrícola o de los vehículos de transporte, ¿ya? Y también está la minería, que ahí depende del valor y hay otras variables que se utilizan para poder calcular la renta presunta de minería, ¿ya? La tasa de impuesto para el renta presunta de la empresa es un 25% y la tasa del PPM va a variar dependiendo del giro específico y entre otros factores. Para el ProPyme general, dijimos que la empresa determina una utilidad y esa utilidad la determina principalmente como ingresos percibidos menos los ingresos pagados. Paga una tasa de impuesto del 10% durante los años 2020, 2021 y 2022 y desde el 2023 la tasa de impuestos sube a un 25%. PPM que van desde un 0,13% dependiendo del nivel de ingreso, ¿ya? El ProPyme transparente, si bien determina una utilidad muy similar a ingresos percibidos y ingresos pagados del ProPyme general, son poquitas las diferencias, por lo tanto, genera esta utilidad, la determina, pero no paga impuesto de primera categoría, no paga impuesto a la empresa, ¿ya? También tiene que pagar un PPM que va de un 0,1% dependiendo del nivel de ingresos. Luego tenemos este semi-integrado que determina la utilidad, pero en base a contabilidad completa, en base a su balance financiero, se hacen ajustes tributarios en base a los artículos 29 a los 33 de la Ley de Impuesto a la Renta para determinar esta utilidad que es más compleja de determinar, estar afecto a un impuesto del 27% empresa y pagar un PPM que va a variar dependiendo también en qué situación está la empresa, si está comenzando, si es que en el año anterior o si es que ya empezó, pagó impuestos o le devolvieron PPM, etc. ¿Ya? La tributación de los socios, dijimos que para el renta presunta, de la utilidad presunta que generó la empresa, se le asigna automáticamente al socio, haya o no haya retirado. O sea, es solamente una estimación y se le va a asignar a los socios. Y el socio va a poder ocupar como 100% el crédito que pagó la empresa de impuesto de primera categoría. El ProPyme general, los socios van a pagar en base a los retiros que hagan, y esos retiros se les va a asignar un crédito de impuesto de primera categoría si es que hay, ¿ya? Y va a poder ocupar el 100% de ese impuesto de primera categoría asociado al retiro que hicieron. El ProPyme transparente va a pagar impuesto global complementario en base a la asignación de la utilidad que se le haga en ese año a los socios, ¿ya? No importa si retiró o no retiró esa utilidad, tiene que pagar ese mismo año todo el impuesto correspondiente, ¿ya? Y como la empresa ProPyme transparente no paga impuesto de primera categoría, lo que pasa en este caso es que el PPM que pagó la empresa durante el año, durante los meses, cada mes, se le va a asignar a los socios del ProPyme transparente para que lo puedan rebajar del global complementario. Luego tenemos el semi-integrado, donde los socios también van a pagar impuestos finales en base a los retiros que hagan, pero no van a poder ocupar el 100% del crédito de impuesto de primera categoría, sino que solamente pueden ocupar el 65% del impuesto que pagó la empresa. ¿Ya?
Principales requisitos para acogerse: rentas presuntas tienen que ser micro y pequeñas empresas dedicadas a los rubros agrícolas, de transporte y minería exclusivamente. Y tiene que tener un nivel de ingreso menor a 9.000 UF para el sector agrícola anual, transporte tener un ingreso menor a 5.000 UF anuales y minería tener un ingreso menor a 17.000 UF anuales. ¿Ya? ProPyme General y ProPyme Transparente están enfocados en micro, pequeñas y medianas empresas. La diferencia entre el ProPyme Transparente y ProPyme General es que el ProPyme Transparente, adicionalmente, los dueños de este ProPyme Transparente solamente pueden ser personas que estén afectas a impuestos finales. Vimos que eran personas naturales con domicilio o residencia en Chile, personas naturales o extranjeras sin domicilio o residencia en Chile. ¿Ya? Luego, ¿qué otro requisito tienen que cumplir los ProPyme General y ProPyme Transparente? Tener un promedio de los últimos 3 años de ingreso menor a 75.000 UF. ¿Ya? Igual es un monto sumamente alto que supera los 2.000 millones de pesos de ingreso anual. Luego tenemos que para empresas nuevas el capital efectivo al momento de crearse esa empresa tiene que ser menor a 85.000 UF. Y además existe un tope del 35% de los ingresos, que si mi empresa genera ingresos de esta excepción, que supera el 35% de los ingresos del giro normal, no podré ser parte del ProPyme General y muy probablemente me tendré que sumar al semi-integrado. ¿Cuáles son las excepciones? Ingresos que provengan del artículo 20, número 1, ¿ya? Que es explotación de bienes raíces, ¿ya? Excepto explotación de bienes raíces agrícolas, ¿ya? Tampoco aquí se incluyen en la excepción el arriendo de lugares turísticos, por ejemplo, cabañas, y tampoco la compra-venta de bienes raíces, ¿ya? Y el número 2, artículo 20, número 2, que también está exceptuado de los ingresos como tope. Ahí hay que tener ojo si es que genero ese ingreso, que tiene que ver con relación a rentas de capitales mobiliarios, ¿ya? O sea, si es que recibo dividendos desde otra empresa, si es que estoy recibiendo intereses por depósito a plazo, por fondos mutuos, etcétera. También hay que tener ojo si es que mi empresa está creando o generando alguno de esos ingresos, ¿ya? Porque va a tener un tope y si supero el tope de ese ingreso, voy a tener que pasarme al 14A. Lo mismo con el ProPyme Transparente. Y bueno, el semi-integrado no tiene límites de ingreso y no tiene más requisitos. En el fondo, casi todas las empresas que no puedan estar en estos otros regímenes van a pasar a ser del régimen semi-integrado y aquí por lo general están las empresas grandes, ¿ya? Empresas muy grandes. Bien, entonces, resumiendo un poco este sistema integrado que tenemos en Chile, hace relación a que el impuesto pagado por la empresa se le entrega al socio como un crédito, ¿ya? En el caso del semi-integrado solamente se entrega parte de ese crédito. El sistema de retiro promueve la reinversión, ¿ya? Porque en el fondo, por ejemplo, un ProPyme General que tiene una utilidad alta, muy probablemente el socio no retire toda su utilidad y lo que quede en la empresa se puede reinvertir para hacer crecer el negocio. Además, que hay otros beneficios asociados para el sistema ProPyme General y el semi-integrado, de que si los socios no retiran toda la utilidad, pueden ocuparse y acogerse al beneficio del artículo 14 letra E, ya que me permite rebajar la utilidad hasta un 50% de lo que quedó reinvertido en la empresa. Los retiros generan los registros de renta empresariales, ya que vamos a ver que las empresas 14A, semi-integrado y ProPyme General, como son en base a retiro, lo que va a pagar los impuestos finales los socios, tienen que llevar un registro de renta empresarial y el registro de los créditos pendientes de retirar, ¿ya? Y la atribución de la renta de la empresa hace que toda la integración termine en el mismo año. ¿A qué nos referimos con esto? Las empresas que son renta presunta y las empresas que son ProPyme Transparente, el mismo año que generan la utilidad, se le asignan al socio para que el socio ese mismo año pague todos los impuestos. Por lo tanto, en este sistema, la integración o el impuesto total
que hay que pagar, tanto como empresa como socios, termina en el mismo año. Se genera la renta y en ese mismo año se pagan todos los impuestos asociados. No así cuando es en base a retiro, porque cuando es en base a retiro va a estar pendiente de que el año que socio lo retire va a pagar los impuestos finales a utilidad que se pudo haber generado el año anterior o hacia años anteriores. ¿Ya? Luego, tenemos que las empresas generan o determinan una utilidad en base a renta líquida imponible para el régimen 14A semi-integrado y que los dueños van a pagar impuestos en base a los retiros. También las empresas van a generar una utilidad en base a los ingresos percibidos menos los egresos pagados y de acuerdo al régimen ProPyme general o al ProPyme transparente, muy similar a esta determinación de utilidad. La diferencia es que los socios del ProPyme general pagan en base a retiro y los socios del ProPyme transparente pagan en base a la atribución de esta utilidad que se determinó. Y los renta presunta generan el 10% del avalúo fiscal en los términos generales, genera esta renta presunta para este régimen y esta utilidad o renta presunta que se generó se atribuye también a los dueños. ¿Ya? Ahora, los regímenes ProPyme general y transparente están definidos muy bien en la circular 62 del año 2020, ¿ya? Así que quienes estén interesados en conocer mucho más en detalle este régimen ProPyme general y ProPyme transparente, les recomiendo esta circular 62. Y para quienes estén interesados en conocer estos cambios que surgieron en el régimen semi-integrado, esta nueva artículo 14 letra A, están definidos en la circular 73 del año 2020. Bien, que fueron los que se modificaron con respecto a la modernización tributaria. ¿Ya? Las empresas tienen que entregar el certificado 51 cuando se encuentren con requisitos y empresas relacionadas que tengan que informar, ¿ya? Este certificado 51 entonces lo entregan a empresas ProPymes, ¿ya? Y también empresas de renta presunta que tengan empresas relacionadas, ya sea porque tienen participación en otra empresa entre mayor a 10% o porque hay relacionados por dueños, ¿ya? Entonces, se tiene que entregar este certificado porque en el fondo sirve para poder determinar los ingresos que voy a considerar, a ver si puedo permanecer al régimen ProPyme en general, ProPyme transparente y renta presunta. Entonces, muy importante entregar este certificado a las otras empresas relacionadas. Fecha límite para entregarse este certificado, 1 de marzo de cada año. Y tengo que informar de manera separada los ingresos que son del giro con estos ingresos excepcionales que les mencionaba en relación a explotación de bienes raíces en ciertos casos y capitales mobiliarios. ¿Ya? Ahora, la metodología de cálculo para el resultado. Nosotros como empresa vamos a tener distintas fuentes de información, ¿ya? Por ejemplo, hay empresas que van a tener que determinar el balance general, el estado de resultado, el libro de caja, declaraciones juradas, formularios 22, formularios de modificación, determinar cuál es el avalúo fiscal de sus bienes, para poder hacer ajustes, ya sean agregados o deducciones, y poder llegar al objetivo tributario, ¿ya? Sí. Vamos a ver algunos de los principales objetivos tributarios, por ejemplo, determinar el capital propio tributario general y la renta líquida imponible para las empresas que son del régimen 14A semi-integrado, determinar el capital propio tributario simplificado y la base imponible para el ProPyme general. El ProPyme transparente casi no está obligado a llevar el capital propio simplificado, sino que sí está obligado a determinar la base imponible. Y bueno, el renta presunta tiene que determinar esta renta presunta para poder declarar. ¿Ya? Ahora, ya conociendo cuáles son los principales regímenes, hay que entender que este proceso de operación renta principalmente consiste en preparar esta información que acabo de mencionar para poder informarla, ¿ya? Y yo puedo informarla en las declaraciones juradas. Hay declaraciones juradas obligatorias específicas para cada régimen y hay declaraciones
juradas que son generales. Entonces, si mi empresa utiliza o durante el año 2020 generó este tipo de característica, va a tener que presentar esta declaración jurada, ¿ya? Estas declaraciones juradas tienen distintas fechas de vencimiento dependiendo de cada declaración jurada. Por lo general decimos que vencen en marzo, o sea, por lo general estas declaraciones juradas se presentan hasta marzo, porque en base a esta información que nosotros entregamos en marzo al Servicio de Impuesto Interno, en abril se pueden determinar en el formulario 22 los impuestos finales a pagar o los impuestos a la renta que estamos determinando, ¿ya? Entonces, tenemos la circular 1812, ¿ya? Donde todas las empresas que contrataron personal durante el año 2020 van a tener que presentar esta declaración jurada sobre sueldos, jubilaciones, pensiones y retenciones del impuesto único de segunda categoría que se paga a las personas dependientes, ¿ya? Entonces, declaración jurada, si mi empresa tuvo personal contratado durante el año 2020, aunque haya sido un solo mes, yo tengo que presentar esta declaración jurada. Y hay fecha para presentarla este año hasta el 24 de marzo del 2021. Bien. Luego tenemos la declaración jurada 1847, que es para el régimen semi-integrado exclusivamente, donde se tiene que llenar la información sobre el balance, ¿ya? Entonces, hay cierto formato, vamos a mostrar las declaraciones juradas. Entonces, hay cierto formato que uno tiene que entregar en declaración jurada 1847, ¿ya? Y la fecha de presentación es hasta el 30 de junio del 2021, es una de las excepciones donde esta declaración jurada vence después de abril, ¿ya? Tenemos la declaración jurada 1879, donde todas las empresas que hayan recibido boletas de honorario por prestación de servicios de tercero contratadas, va a tener que presentar esta declaración jurada 1879. Ahora, esta declaración jurada desde el año pasado se está haciendo de manera automática, ¿ya? Porque en el fondo casi todas las boletas de honorario están siendo electrónicas, por lo tanto el Servicio de Impuesto Interno tiene la información de qué empresa recibió boletas de honorario, quién emitió esa boleta de honorario, en qué fecha se emitió, cuáles son los montos, etc. Por lo tanto, el Servicio de Impuesto Interno ha optado por hacer de manera automática esta declaración jurada, pero obviamente siempre es responsabilidad del contribuyente, o sea, de la empresa, poder revisar que esta información esté bien, ¿ya? O sea, el sistema es automático, pero se puede equivocar. Y si el sistema se equivoca, va a ser responsabilidad de nuestra empresa, ¿ya? Entonces, van a estar declaradas las retenciones de boleta honorario y la declaración jurada esta tiene fecha de vencimiento de presentación el 24 de marzo del 2021. Esta declaración jurada, también importante que si bien se presenta de manera automática, va a estar de manera automática la información con respecto a las boletas de honorario electrónicas y muchas veces las boletas de honorario recibidas manualmente se van a tener que incorporar. Luego tenemos la declaración jurada 1909 que presentan las empresas ProPyme General y Semi-Integrado para informar sobre los gastos rechazados del artículo 21, inciso 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si durante el año 2020 la empresa desembolsó un gasto que ha sido clasificado como gasto no aceptado y rechazado, que es atribuible al socio, se tiene que informar porque va a pagar un impuesto especial en el global complementario. Entonces, se informa a través de esta declaración jurada hasta el 24 de marzo del 2021. Solamente van a pagar este impuesto adicional como gasto rechazado para empresas ProPyme General y Semi-Integrado. Por lo tanto, las empresas que son ProPyme transparente, aunque haya incurrido en un gasto rechazado la empresa, para atribuirle al socio, no tendría que presentar esta información. Luego tenemos la declaración jurada 1943, exclusiva para empresas de renta presunta, donde en el fondo se detalla cuál fue el avalúo fiscal o cómo se determinó la renta presunta
y cómo se va a asignar esta renta presunta a cada uno de los socios. Bien, vence el 30 de marzo del 2021 y tenemos nuevas declaraciones juradas correspondientes a los nuevos regímenes tributarios, la 1947 para el régimen ProPyme transparente, ya donde lo que principalmente se presenta en esta declaración jurada es qué es lo que le corresponde a cada uno de los socios que va a pagar impuesto global complementario en abril. Entonces, en el fondo, uno determina una utilidad para este régimen ProPyme transparente, esa utilidad se asigna a los socios y se informa cuál es esta utilidad, si es que tiene crédito asociado, si es que tiene ingresos diferidos, etc. Ahí vamos a ver en detalle. Tiene fecha de vencimiento para el 30 de marzo del 2021 para otras empresas, en general para casi todas las empresas, y la excepción va a estar para aquellas empresas individuales que mencionamos, que eran aquellas empresas que como persona natural hicieron inicio de actividades ya con su mismo RUT. Entonces, solo para aquellos casos tienen plazo para presentar esta declaración jurada antes de enviar el formulario 22 de la persona, que es también la empresa. Entonces, ahí está. La 1948 también es una declaración jurada nueva que tienen que presentar las empresas régimen ProPyme general y régimen semi-integrado, ¿ya? Sobre los retiros que se le imputaron al socio durante el año, o sea, retiros efectivos que hicieron y esos retiros si es que van a tener que pagar impuestos, si es que son asignados a renta exenta, ingresos no renta, si es que está asignado a la diferencia entre la depreciación acelerada y la depreciación normal, etcétera. Ya también se van a informar los créditos. Bien. Y el 17, vence el 17 de marzo del 2021 para las sociedades anónimas, vence el 26 de marzo del 2021 para otras empresas, y al igual que en el caso anterior, vence antes de enviar el formulario 22 para empresarios individuales. Bien, entonces, por ejemplo, si el empresario individual, que es el caso más excepcional, envía esta declaración jurada el 15 de abril, luego del 15 de abril va a poder enviar el formulario 22. ¿Ya? Eso principalmente. Y les quiero mostrar ahora las principales declaraciones juradas. Bueno, yo les voy a compartir también esta información respecto al formato de estas declaraciones juradas, ¿ya? Acá tenemos la declaración 1948 correspondiente a empresas semi-integrada y también ProPyme general, ¿ya? Entonces, ¿qué información tengo que entregar yo acá en esta declaración jurada que por lo general vence hasta marzo? Vence en la fecha del retiro, remesa o dividendo. Bueno, aquí tiene la fecha que poner del retiro, ya el RUT del propietario de ese retiro o dividendo que se distribuyó, la cantidad de acciones, y luego viene una columna para identificar de dónde viene ese retiro o a dónde se imputó ese retiro que hizo el socio, ya reajustado. Entonces, por ejemplo, puede estar ese retiro asignado a una renta que va a estar afecta a impuesto global complementario, y luego viene con la clasificación sobre si ese retiro que se hizo tiene un crédito generado desde el 1 de enero del 2017, generado hasta el 31 de diciembre del 2016, con derecho a crédito por pago de impuesto de primera categoría voluntario, sin derecho a crédito. ¿Ah? Luego tenemos si es que ese retiro fue asignado a rentas exentas, como rentas con tributación cumplida. La más común es la RAP, ¿ya? O otras rentas exentas, si es que se le asignó a ingresos no constitutivos de renta, ¿ya? Y además de informar a dónde fue imputado ese retiro, se tiene que informar qué créditos de impuesto de primera categoría tiene asociado ese retiro. Si fue un crédito que surgió después del 2017, que fue de la anterior modernización tributaria, o si fue un crédito que viene desde antes del 2016, cuando existía el FUT, ¿ya? Y hay otras clasificaciones, asociado a renta afecta, asociado a renta exentas, no sujetos a restitución, sujetos a restitución,
con derecho a evolución, sin derecho a evolución, ¿ya? Créditos que vienen desde el exterior, ¿ya? Entonces tenemos distintas categorías también. Y el número de certificado, porque en el fondo esta misma información que se va a enviar en la declaración jurada, se tiene que informar a cada uno de los socios con el certificado 70, ¿ya? Entonces, el certificado 70 es muy similar a esta información, pero solo que la empresa lo confecciona para cada uno de los socios para informarle cuál es el retiro y los créditos asociados a los montos de retiro que se hicieron. Ya se informan los montos de retiro en exceso y luego viene el cuadro resumen de esta información, ¿ya? Y el otro declaración jurada que quiero mostrar también brevemente es en relación a esta declaración jurada nueva también, correspondiente a empresas que son ProPyme transparente. Entonces, ¿qué tiene que informar esta empresa ProPyme transparente? Tiene que informar, ¿ya? Para cada socio de la utilidad que genera esta ProPyme transparente, cuánto va a ser lo que se le asigne a cada socio en base a su porcentaje, ¿ya? Como dato informativo, cuánto de esa base imponible que se le asignó, cuánto corresponde al ingreso diferido y cuánto efectivamente retiró el socio. Porque recordemos que esto es lo que se le asigna, pero puede que no haya retirado nada, por lo tanto aquí el monto va a ser 0. O puede que se le asignen 5 millones de utilidad y que el retiro fue de 2 millones. Se informa solamente, ¿ya? Y también, además de informar eso, qué créditos, si es que tiene algún crédito asociado, esa atribución que se está pagando al socio. También pueden ser créditos sujetos a restitución, no sujetos a restitución, con derecho a evolución, sin derecho a evolución, si es que viene de un crédito por un impuesto pagado en el extranjero, ¿ya? Cuánto es el crédito asociado por el ingreso diferido que se generó, cuánto es el crédito que viene desde el artículo 33, que es por el activo fijo, cuánto es el PPM que pagó la empresa y que se le está asignando a los dueños, y cuál es el certificado que se le entrega al dueño por esta información, ¿ya? Entonces, acá también hay que entregar el certificado 69, se entrega ese certificado en relación a esta misma información, pero se entrega un certificado a cada uno de los dueños con, bueno, esta fue la información que informamos en la declaración jurada 1947, y en el fondo es decir, esto es lo que te va a aparecer a ti en tu formulario 22, ¿ya? En el fondo. Bueno, y luego después el cuadro resumen de la información que se entregó. En el fondo, esta declaración 1947 y 1948 están enfocadas a saber, o que el Servicio de Impuesto Interno sepa cuántos los retiros o distribuciones de dividendo o utilidad que le corresponde a los dueños, para que en el formulario 22 de los dueños aparezca esta información de manera automática, ¿ya? Entonces, la empresa genera esta información, que es quien tiene los recursos para poder determinar esto, y luego el socio, es muy sencillo hacer el formulario 22 del socio porque la empresa ya informó los montos y se ponen de manera automática. Bien. No voy a mostrar las otras declaraciones juradas más en detalle porque son declaraciones juradas que ya existían con anterioridad, ¿ya? Pero aquí es importante saber que si es que mi empresa tiene algún otro tipo de actividad, va a tener que presentar otro tipo de información, ¿ya? Y luego de las declaraciones juradas, que por lo general vencen en marzo, yo tengo que en abril presentar el formulario 22. Y este formulario 22 surgió y tiene varios cambios, ¿sí? Con respecto al año anterior, ¿ya? Por la modernización tributaria. ¿Qué son los principales cambios en el fondo? Que en el formulario 22, que es donde se determina cuál es la utilidad y cuál es el impuesto que hay que pagar y cuáles son los créditos o descuentos, ¿ya? Se agregó mucha información adicional que se va a tener que llenar en el mismo formulario 22 y que en años anteriores, por lo general, se presentaban en declaraciones juradas, ¿ya? Entonces, bueno, el formulario 22 se puede empezar a enviar desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, ¿ya? Se supone que el impuesto determinado se tiene que pagar en ese mismo formulario 22 en abril, ¿ya? Recordemos que en abril del año 2020, a raíz de la pandemia, se pudo ocupar un beneficio que era enviar el formulario 22
pero postergar el pago del impuesto en alguna empresa hasta julio. Así que no sabemos lo que va a pasar en este año, pero inicialmente se tiene que declarar este formulario 22 y pagar ese mismo abril el impuesto, ¿ya? Entonces, también les voy a mostrar estos formularios 22, donde principalmente hay un formulario 22 que es el anverso, ¿ya? La parte de adelante de este formulario, ¿ya? Y bueno, es un formulario que es grande, pero que uno declara las líneas que corresponden solamente, ¿ya? Como estructura, en la primera parte está todo lo relacionado al impuesto global complementario, que es lo que paga el socio, el dueño, ¿ya? La persona natural. Entonces, ¿qué tenemos acá, por ejemplo, en el impuesto global complementario? Tenemos retiros o dividendos que vengan de empresas ProPyme general, gastos rechazados, como les mencioné, si es que la empresa hizo un gasto que era rechazado atribuible al socio, se le va a agregar acá al socio. Rentas propias presuntas, ¿ya? O rentas presuntas de tercero, por ejemplo, en este caso que les decía yo, mi empresa tiene una renta presunta y me asigna esa renta presunta, iría acá a la renta presunta. Otras rentas provenientes de otro tipo de empresas que no llevan contabilidad, ¿ya? Rentas que me fueron asignadas por tener una empresa ProPyme transparente, rentas de las boletas de honorarios que haya emitido como persona, rentas de capitales mobiliarios, rentas exentas, otras rentas, ¿ya? Sueldos, pensiones, y está también el incremento de impuesto de primera categoría que aplica en ciertos casos, ¿ya? ¿A qué me refiero con este incremento? Que muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces si el retiro o dividendo está asociado a algún crédito, ¿ya? Ese crédito yo para poder ocuparlo como rebaja, en primera instancia lo voy a tener que agregar como incremento. Entonces, lo agrego en la base imponible. Por ejemplo, si es que yo tengo un retiro de una empresa que es ProPyme general, asigno el retiro y además el crédito asociado por ese retiro va a estar sumando también al global complementario para luego poder rebajarlo, ¿ya? Y tengo algunas otras rebajas asociadas al global complementario, determino la base imponible del global complementario para después calcular este impuesto global complementario según tabla, que fue lo que les mostré en el ejercicio numérico. Luego vienen otros impuestos adicionales, como agregados a impuestos, donde acá, por ejemplo, tenemos el 35% de restitución que tengo que pagar por un crédito que viene de una empresa semi-integrado o que viene con un crédito que es con restitución, por ejemplo, ¿ya? Y luego vienen los créditos asociados al impuesto global complementario, ¿ya? Se determina el impuesto global complementario. Luego la segunda sección importante viene siendo relación con los impuestos de primera categoría, el impuesto que determino como empresa ProPyme general, el que determino como empresa semi-integrado, ¿ya? Rentas presuntas, ya rentas efectivas, impuesto único del 40%, en el fondo otros impuestos como primera categoría. Luego tengo rebajas o créditos asociados también a esos impuestos que tengo que determinar. Y finalmente acá determino el impuesto deudado con el reajuste que va de diciembre a abril para poder finalmente decir, bueno, en abril tengo que pagar tal monto, o en el caso contrario, que me genere una devolución, que tengo más crédito a favor, qué sé yo, me va a generar un saldo a favor que me van a devolver. Ya, también es posible ese caso. Entonces, este formulario 22 anverso se va a llenar dependiendo de quién se está declarando. Si se está declarando un formulario 22 de una persona natural, si es que se está declarando de una persona natural que además es empresa individual, si es que se está declarando el formulario 22 de un renta presunta, o si es que es un semi-integrado, un ProPyme general o un ProPyme transparente. En la parte de adelante voy a llenar dependiendo del régimen o persona que soy. Y luego viene el formulario 22 reverso, o sea, la parte de atrás, que también va a depender de qué categoría soy.
Por ejemplo, este es un formulario 22 reverso de una persona natural. Por lo tanto, voy a declarar los honorarios por las rentas de boletas de honorario, qué sé yo. Tengo ahí por determinación del mayor o menor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces, ¿ya? Datos sobre instrumentos de ahorro con algún beneficio, enajenación de acciones, crédito por empresas que vienen de un PROPYME transparente. Tengo un formulario 22 especial reverso para aquellas empresas que están acogidas al régimen 14A, donde van a tener que llenar el recuadro de datos informativos, de acuerdo al balance, de acuerdo a la información, el recuadro de ingresos diferidos y pendientes de amortización, si es que aplica, información sobre los créditos y donaciones que están siendo ocupadas en este año comercial 2020, ¿ya? Por ejemplo, aquí iría el crédito de activo fijo. Tenemos el registro FUR. Luego tenemos el recuadro de la depreciación, el recuadro del royalty minero y este muy importante que es nuevo en el formulario 22, que es relación a la base imponible de primera categoría que tiene que determinar este régimen 14A. Entonces, se llenan los datos en base a la estructura que me están pidiendo, que en el fondo es determinar primero el resultado financiero, ya en base a lo que está en el balance financiero, luego hacer los ajustes necesarios para poder llegar a una base imponible antes de la rebaja del incentivo al ahorro y luego poder determinar una renta líquida imponible definitiva o pérdida tributaria también. Tenemos que determinar el RAI, renta afecta a impuestos, la razonabilidad del capital propio tributario, informarla también. El recuadro del registro de rentas empresariales va a estar dentro del formulario 22 y también va a estar el recuadro de saldo acumulados de créditos, que es información que tienen que preparar empresas acogidas al régimen 14A. Luego tenemos un reverso también especial para aquellas empresas que son 14 de número 3. Tiene algunas similitudes con el 14A, pero no es exactamente lo mismo. Tiene que llenar el recuadro de datos informativos. Si es que tiene ingresos diferidos, también tiene que llenarlo. Si es que está usando algún crédito, donación o rebaja imputable al impuesto de primera categoría, tiene que informar acá los montos. El registro de FUR. La base imponible determinada para el régimen PROPYME general específico, ya donde aquí yo les mencionaba un poco, determino ingresos percibidos por lo general, ya determino un ingreso total, luego le rebajo los egresos que generalmente están pagados, hago ajustes por cambio de régimen, qué sé yo, llego a un total de egresos anuales para después poder hacer algunos ajustes y llegar a la base imponible o esta utilidad o pérdida tributaria, ¿ya? También tiene que determinar las rentas afecta a impuestos, tiene que determinar un capital propio tributario simplificado, ¿ya? Tiene que completar el registro de rentas empresariales y el registro de saldos acumulados de crédito. Y finalmente tenemos el reverso para el PROPYME transparente, los datos informativos, el recuadro de los ingresos diferidos, la base imponible para este régimen de renta del PROPYME transparente, ya que es muy similar a la base imponible del PROPYME general, tiene leves diferencias. También tenemos que determinar solo en algunos casos el capital propio tributario simplificado del 14D número 8. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí no tenemos el registro de renta empresarial ni tampoco el saldo acumulado de crédito que deben preparar los otros regímenes semi-integrados y PROPYME general. Bien, entonces, bueno, con esta información a rasgos generales que pudimos ver en esta preparación, qué tengo que hacer, cuáles son las fechas de vencimiento de las declaraciones juradas, de los formularios 22, y que en el fondo no solamente tengo que informar cuál es la utilidad y cuál es el impuesto, sino que tengo que entregar un detalle de cómo llegué a ese cálculo completando estos distintos recuadros que están en los reversos de los formularios 22.
entender eso, que este proceso de operación renta, muchos lo tenemos o muchos piensan que es en abril, pero en realidad parte de antes. Parte de antes porque la empresa tiene que preparar la información para incluir esta información en las declaraciones juradas y en el formulario 22, tanto de la empresa como de los socios. Así que muy relevante poder saber esta fecha y poder tener claro de que desde ya es bueno tener o listas la información o ya estar preparándola para que en marzo y en abril no nos pille de improviso todo esto que tenemos que entregar. Bueno, entonces, eso con respecto al formulario 22. Y bueno, dejarlo invitado antes de resolver las dudas, ya estamos terminando la charla como tal, pero antes de comenzar con responder las preguntas, comentarles que tenemos abiertos los cursos de tu partner contable, cursos que en este periodo están muy enfocados a esta operación renta. Tenemos el curso Operación Renta Régimen ProPyme, ya, ProPyme General y ProPyme Transparente, donde en 7 clases en totales vemos tanto los requisitos para poder ingresar a este régimen o a estos regímenes, los ingresos que debo considerar para empezar a armar mi base imponible, cuáles son los egresos y gastos que van a ser aceptados, cómo preparar este formulario 22 y determinar el capital propio tributario simplificado, y también ver cómo preparar la información que tienen que entregar los socios por ser dueños de empresas de régimen ProPyme, ¿ya? Adicionalmente tenemos 2 clases exclusivas de ejercicios aplicados, o sea, durante todo el curso vamos viendo materia y ejercicio, pero adicionalmente tenemos 2 clases solo ejercicios. Son 7 clases de 90 minutos cada una, son clases en vivo, ¿ya? Son personalizadas porque son poquitos los cupos disponibles para cada versión del curso. Todas las clases quedan grabadas y son enviadas a través de Classroom, que es la plataforma que utilizamos para que ustedes puedan tener disponible de manera ilimitada tanto las grabaciones como todo el material visto en cada una de las clases, ¿ya? El valor del curso es normal de 70.000 pesos, el valor total de este curso del régimen ProPyme, y en nuestro sitio web va a estar disponible hasta el sábado en la noche el cupón de descuento ingresando el cupón charla gratis. Entonces, ustedes por haber asistido a esta charla gratis tienen un porcentaje de descuento que ahí pueden descubrir cuánto es ingresando a nuestro sitio web con este cupón de charla gratis que lo van a aplicar al total de la compra que realicen de los cursos. Ya les voy a dejar acá el link porque en el fondo yo después les voy a enviar toda la información al correo con la grabación, la información de los cursos y los cupones de descuento que pueden ocupar hasta el día sábado, ¿ya? Los otros cursos, bueno, este curso parte este lunes 1 a las 7 de la tarde. Son clases online en vivo de 1h30. ¿Ah? El otro curso que parte el 9 de febrero es el de obligaciones tributarias mensuales, donde en 3 clases vemos todo el proceso de declaración de impuestos mensuales y también confeccionar el libro de caja en realidad, ya no libro de compra, libro de caja, obligatorios para los de contabilidad simplificada. Son 3 clases de 90 minutos cada una, igual son personalizadas, también aquí la inversión son de 30.000 pesos y también va a aplicar el descuento especial de charla gratis. Y el curso de operación renta semi-integrado, que también es muy relevante en relación a lo que hemos estado viendo en la charla del día de hoy. Comenzamos otra versión de este curso, estamos terminando una, pero comenzamos la siguiente el 15 de marzo. Ya son 5 clases para ver exclusivamente este régimen semi-integrado. Y la inversión del curso es normal de 50.000, pero está este descuento en porcentaje en relación al total de la compra que puedan hacer del curso. Entonces, aplicando este cupón, les va a aplicar un descuento sobre el valor del curso. ¿Ya? Y finalmente tenemos el curso de legislación laboral que parte el 22 de marzo. Son 5 clases en relación a los contratos, remuneraciones, liquidación, cómo ingresar a Previred y el finiquito. También son 5 clases con una inversión de 50.000 pesos. ¿Ya? Así que bueno, les voy a dejar ahí la información, ustedes pueden ingresar, les voy a mostrar, bueno, nuestro sitio web es tupartnercontable.cl
Y acá pueden ver todos los cursos que tenemos disponibles en más detalle, como en más desglose. Por ejemplo, el ProPyme que parte el día lunes. Aquí ustedes si lo añaden al carrito, ¿ya? Aquí pueden ver el carrito. Bueno, aquí está como información más detallada de cada clase, ya que cuál es el contenido más detallado de cada clase. Y en el carrito, bueno, aquí se agregaron 2 cursos, pero si quiero comprar solo uno, pueden agregar aquí el cupón de charla gratis. Está solo disponible hasta el día, ahí sí, actualizar carrito, sábado. Hasta el día sábado en la noche va a estar disponible este cupón. Entonces, por ejemplo, este curso vale 70.000 pesos y con el cupón hace un descuento de 10.500 pesos, quedando un total a pagar de 59.500 pesos. ¿Ya? Así que ahí ustedes pueden ver en nuestro sitio web la información de más detalle de cada uno de los cursos y el cupón se va a aplicar al total de la compra, ¿ya? Hasta el día sábado. Y ahora voy a poder responder sus dudas. Hay un par de dudas para poder terminar esta charla. Recordar nuevamente que, bueno, toda la charla ha sido grabada y que va a estar disponible también en nuestro sitio web. Aquí en contenido gratis tenemos distintas charlas que hemos desarrollado de manera gratuita con la distinta información, tutoriales, columnas, clases con pizarra. Entonces, acá el día de mañana va a estar la charla sobre Operación Renta AT 2021, ya para que puedan consultarla acá también. Y yo les voy a mandar un correo también avisándoles, pero para que puedan conocer ahí un poco más. Ya. Dice Romina Peralta, ¿cuándo es conveniente hacer el cambio de régimen tributario? O sea, va a ser conveniente si es que yo hice un análisis detallado de cuál va a ser la utilidad proyectada de mi empresa y cuáles son los ingresos que tengo yo como socia o como dueños. Y en base a ese estudio yo puedo elegir cuál es el régimen de tributación que más le acomoda a mi empresa y a mí como socia y por lo tanto ahí hacer un cambio, decir, bueno, en realidad en base a esta utilidad o en base a estos ingresos me conviene, por ejemplo, el régimen ProPyme transparente y me voy a cambiar al ProPyme transparente, ¿ya? Ahora, el año 2020, como se creó esta modernización tributaria, hubo plazo hasta el 30 de septiembre para escoger el régimen tributario. Si es que no escogían el régimen tributario, se les iba a asignar un régimen y una contabilidad dependiendo del régimen que tenían hasta el año 2019. Así que si es que tú, Romina, quedaste en el régimen de contabilidad completa, que como régimen no existe, me imagino que es el ProPyme general con contabilidad completa, fue porque seguramente tú venías de un régimen que clasificaste para este otro y no elegiste tú misma el régimen ni contabilidad. ¿Ya? Dice Jorge, ¿ya no corren los plazos de espera para cambiarse al régimen tributario? Se eliminaron algunos plazos. Aquí la única restricción es que si yo me cambio, si estoy en un ProPyme transparente y me cambio a otro régimen, no voy a poder volver al régimen ProPyme transparente hasta 5 años después. Así que tengo que tener ojo si decido abandonar el ProPyme transparente, que durante 5 años no voy a poder volver a ser ProPyme transparente. ¿Ya? Mina Quiroga me dice, en la persona natural, la pensión también se encuentra dentro de uno de los tipos de ingreso. Exactamente, la pensión ya que reciben las personas mayores de 60 o 75 años van a ser un ingreso afecto a impuestos global complementario, impuestos finales. ¿Ya? Ana Rivera me pregunta, ¿el crédito de impuesto primera categoría va con incremento? En algunos casos sí va con incremento. ¿Ya? Decía, es decir, sería en este caso, ya seguramente me está haciendo relación a algún ejemplo que puse yo. No sé a cuál ejemplo específico, pero claro, yo los ejemplos los hago de manera simplificada, pero luego en el formulario 22, cuando estábamos viendo eso, expliqué que en el fondo, en ciertos casos, ya por ejemplo en el ProPyme general, la persona retira un monto
se va a ir ese retiro al global complementario, pero además va a estar el incremento, que es el crédito que está asociado a ese retiro. Entonces, ese crédito de impuesto de primera categoría asociado al retiro, en primera instancia va a ser un incremento que se va a sumar y luego voy a poder ocuparlo como rebaja. Así es. ¿Ya? A ver, aquí me están preguntando esto. María de Los Ángeles Palma también me está diciendo, pero el crédito será los 2.800.000. No sé a qué específicamente de los ejercicios que vimos se refieren. Así que, porque vimos como 4 ejercicios numéricos. Los 2.800.000 que han tenido. Esto, 2.800.000. María de Los Ángeles, acá por ejemplo el crédito son los 3 millones, porque el PPM, si viene una rebaja que estoy haciendo y finalmente estoy pagando 2.800.000, los PPM también fue un pago que yo fui haciendo. Entonces el crédito se tiene de 3 millones, más allá de que en abril la empresa pague solo 2.800.000. ¿Ya? Y con respecto a la pregunta de Ana Rivera, que ella, claro, por ejemplo, si yo asumo aquí en el PPM general que el socio está en estricto rigor, el socio no podría retirar los 30 millones como tal, sino que retira los 30 millones menos los 3 millones que pagó de impuesto a la empresa, retiraría 27 millones y los 3 millones sería el incremento, quedando como total base imponible al complementario un retiro de 27 millones más el incremento de 3 millones. ¿Para qué sirve el impuesto por tasa efectiva de impuesto? Ya, este dato que yo mostré acá, que era la tasa efectiva de impuesto, me sirve solamente como en el análisis de poder ver, ya, cuánto es el impuesto real que está pagando la empresa por haber generado esa utilidad. Solo como ese dato me sirve. Ya, mi empresa está pagando un impuesto a la renta de 4,45% por generar una utilidad de 30 millones. ¿Ya? Pero solo un dato que yo lo ocupo en las clases para poder hacer comparativo, ¿ya? Que si bien la empresa, por ejemplo, aquí no paga, aquí la empresa paga, al socio le devuelven un monto, a estos otros socios le devuelven otros montos, saber en conjunto cuál es el impuesto real que está pagando la empresa. Gladys me pregunta, Gladys Gómez, hola Fernanda, ¿el FUT cómo funciona? El FUT dejó de existir como tal en el 2016. En ese momento habían dos opciones, o acogerse al impuesto sustitutivo del FUT o traspasar ese FUT que quedaba al STUT. Entonces, el FUT que quedó en una bolsa acumulado que ahora se llama STUT, que son estas utilidades que se generaron con anterioridad al 2016, que era el FUT. Ahora, los registros para llevar el control de los retiros que están pendientes de pagar impuestos finales está asociado a los registros de rentas empresariales que tienen que conformar las empresas que son ProPyme general y semi-integrado. ¿Ya? Ya, Ana me dice, tengo 3 preguntas, pero Ana, tus preguntas son muy, muy específicas que no las estamos viendo dentro de la charla como tal, y sí las vemos dentro del curso. ¿Ya? Así que no voy a responder tus preguntas porque son muy, muy específicas en relación a un tema que no he explicado nada, entonces, en relación al capital propio tributario. Dice Alejandro Valenzuela, si una sociedad que hasta el 31 de diciembre del 2019 estaba acogida al régimen atribuido 14A y sus únicos ingresos son dividendos percibidos de otra sociedad de la cual ella es socia, ¿podría ser ProPyme 14D número 3? No, porque si los únicos ingresos son por un dividendo percibido de otra sociedad de la que es dueña, la empresa estaría infringiendo requisitos donde la renta de capitales mobiliarios, que en este caso serían los dividendos percibidos, excede el 35% de los ingresos. Y esta empresa solamente está generando dividendos percibidos, por lo tanto no podría ser 14 de número 3, tiene que ser 14A semi-integrado. Creo que es la misma pregunta, pero de otra forma. Y ahí Alejandro
te recomiendo ver respecto al tema de las normas de religión. Nosotros vemos en el curso de régimen propio en la primera clase, porque está relacionada a normas de relación y a los requisitos que tiene que cumplir la empresa para 14 de número. De manera así, de 14 Se escucha cortado. lo último que dije, bueno, cuando Valenzuela, el caso que me está describiendo, se expresa 14A porque son nuestra vida requisitos para ser ProPyme. ¿Ya? Y Marcela Mora me pregunta, yo soy ProPyme transparente, cuando doy boleta electrónica me pide ingresar como persona natural, con mi RUT de empresa. Ahí te estás contradiciendo, porque excepto es que sea una empresa individual, cuando uno emite boleta electrónica, ingresa desde el RUT personal como representante legal. ¿Ya? Pero cuando uno hace la operación renta, uno ingresa desde el RUT de la empresa a ingresar la información de las declaraciones juradas, tanto como para ingresar el formulario 22. Con tu para como persona natural. ¿Ya? Ah, creo que me equivoqué ahí en la presentación de las declaraciones juradas, claro. Está la 1812, que es de las pensiones, y está la 1887, que es de los sueldos. Y depende del caso que tenga la empresa, es la que te va a tener que informar. Dice Irene, hola, yo tengo 14T. El 14T dejó de existir el 2019. Y si tú tenías 14T, se te da asignado de manera automática es un que te está viendo ese régimen si te acomodaba el antiguo 14T. Me dice Alejandra Álvarez, consulta. Entonces, la 48 envía la anda casi que cantidad de los socios fin de año. Eso fue. Está, si es que no tiene retiros. Dice Romina Peralta, en el caso de ProPyme general, si no tuvo movimiento en el año 2020, en el año tributario 2021, debo presentar las declaraciones juradas y efectuar a posterior la declaración de renta. Y informa la y en el enviar y se completa, por ejemplo, como estamos en un cambio de régimen, yo depende del régimen de información que presenta de eso. Si es que yo entonces y ahora estoy en ProPyme general, por ejemplo, en el 14A o 14B, en el balance pudo haber tenido existencias, ¿ya? Esa existencia o ese inventario que me quedó en el balance del 2019, cuando paso a ser ProPyme general en ese caso, pasa a ser un egreso, esa existencia si es que está pagada. O, por ejemplo, si es que era antiguo 14A o 14B hasta el 2019 y tenía activos fijos, el valor neto tributario de esos activos fijos al 2019 también van a pasar a ser un egreso en el ProPyme general, en la determinación de la base imponible. Si tenía pérdida de arrastre hasta el año anterior, también va a pasar a ser un egreso en el ProPyme general. Si como que por puede ser información de impuesto interno, que este movimiento igual tengo que con lo que tenga que completar.
Priscila me pregunta, ¿se entrega algún certificado por realizar el curso? Sí, se entrega un certificado de participación al finalizar el curso a las personas que lo requieran. Me pregunta Francisco Chamorro, ¿va a estar el video disponible y el material de apoyo? ¿Lo enviará al correo? Sí. Voy a enviar un correo avisando cuando esté la grabación disponible en el sitio web. Las presentaciones igual las van a poder descargar del sitio web. Por ejemplo, acá, como les decía, en contenido gratuito va a estar aquí dentro de las charlas. Va a aparecer aquí la nueva charla después como Operación Renta AT 2021. Por ejemplo, aquí está la de boleta electrónica que se hizo en enero. Ya, esta la hicimos junto con el Centro de Desarrollo de Las Condes. Está el video, que en realidad también está subido de YouTube. Está la descripción y está la descarga. Entonces ustedes después en el sitio va a estar disponible el video y acá abajo va a estar la descarga de la presentación, la descarga del Excel de las declaraciones juradas y la descarga del formulario 22 en Excel. ¿Ya? Si vengo del régimen atribuido y me cambio al artículo 14 de número 8, ¿qué pasa con el RAP y su crédito? Si vienen del STUT, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando yo vengo de un antiguo 14A, ya, que era el renta atribuida, hasta el 2019, y ahora soy ProPyme transparente, que es el 14 de número 8, y vengo con un saldo en RAP, ya, y su crédito, eso hay que informarlo, ya. Y con respecto al STUT, si es que viene con STUT, va a formar parte de algo que se llama ingreso diferido. ¿Ya? Entonces, ahí hay ciertos ajustes que tengo que hacer por cambio de régimen. Ya, también lo vemos dentro del curso Gonzalo. Ya, creo que en un momento se escuchó mal, había mala señal seguramente y se escuchó medio cortado el audio. Ya, Marcela me vuelve a repetir la pregunta porque creo que se escuchó mal y su pregunta era que, claro, cuando ella ingresa a emitir boleta electrónica, ingresa con su RUT personal, sí. Pero para hacer la operación renta se va a tener que ingresar con el RUT de la empresa. Ahí ojalá espero que se haya escuchado bien. Entonces, por lo tanto, con el RUT de la empresa se van a hacer las declaraciones juradas y se van a hacer los formularios 22 de la empresa, ¿ya? Y luego, con tu RUT personal, vas a tener que hacer también tu formulario 22 como persona. Entonces, al final son dos formularios 22. Uno que se entrega como empresa, con el RUT de empresa, y otro que se entrega como persona natural, con el RUT de persona natural. Son formularios 22 distintos. Ya. Pucha, se estuvo cortando un poco el audio, no sé qué se habrá alcanzado a escuchar finalmente. ¿Ya? Ahí, bueno, Marcela me volvió a repetir su pregunta, no sé quién otro, equivoco al final con que respondí, pero como se escuchó mal, no se alcanzó a entender la respuesta. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar hasta acá porque no hay más preguntas, no sé cuál se entendió de las que respondí, pero en el fondo respondí todas. Esperemos que en la grabación se puedan escuchar bien las respuestas a las preguntas, ¿ya? Aquí hay otra pregunta. Dice, María de los Ángeles Palma, los saldos de inventario al 31 de diciembre del 2019, a igual que los activos fijos, ¿se van a gastos? Va a depender. Si es que al 2019 yo era de un renta 14A atribuida o 14B semi-integrado hasta el 2019 y paso a ProPyme, el inventario que tenga y que haya estado pagado, ese inventario a valor tributario va a pasar a ser un egreso, efectivamente. Al igual que el activo fijo a valor tributario que quedó en el 2019, si es que yo era de 14A o 14B, también pasa a ser un egreso para el ProPyme. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo te vengo de un 14 TER
El 14 TER, al igual que el PROPYME, determinaba su resultado como ingresos percibidos menos ingresos pagados. Por lo tanto, no determinaba una existencia como tal, porque todo lo que hacía como compras de existencia y que hayan sido pagadas los rebajaba como gasto. Entonces, ahí no aplicaría esa diferencia, ¿ya? Y el 14 TER tampoco determinaba activo fijo, así que tampoco se podría hacer en ese caso, va a depender desde qué régimen vengo. Ya. Dice, consulta, el activo fijo, la empresa tiene un bien inmueble, ¿eso también se rebaja? Claro, ese bien inmueble también es considerado activo fijo en el ámbito tributario, por lo tanto, el valor tributario, si es que yo tenía, hay distintos casos, volviendo a mencionar, si es que yo venía de un antiguo 14A o 14B al 2019 y tenía un activo fijo, en este caso un bien inmueble, que estaba depreciándose, y ya estaba pagado, y ya está pagado, también importante, lo voy a poder rebajar como egreso el valor tributario neto, ¿ya? Y si es que yo compro un activo fijo siendo PROPYME general, o sea, durante el año 2020 haya comprado un activo fijo, también lo voy a poder rebajar como gasto si es que ya está pagado. Entonces, como el PROPYME determina ingresos percibidos menos ingresos pagados, si el activo fijo está pagado, lo considero egreso. Al igual si compro existencia y están pagadas, también va a ser considerado egreso, ¿ya? Ya. Bien. Entonces, vamos a dejar hasta acá la charla del día de hoy. Recordarles que, bueno, durante mañana les va a llegar esta información al correo de que voy a subir la charla a YouTube, al sitio web. Van a poder descargar la presentación en lo Excel y también van a poder ocupar este descuento en nuestro sitio web con el cupón charla gratis, ¿ya? Entonces, con ese cupón van a poder ahorrar hasta el día sábado, va a estar disponible ese cupón para quienes participaron en la charla, ¿ya? Así que ahí les envío el correo con toda la información. Muchas gracias por participar. Hubieron alrededor de cuando estábamos durante la charla, alrededor de 90 personas conectadas, así que agradezco su participación. Muchas gracias y atento porque siempre estamos realizando charlas gratuitas, cursos nuevos. En Instagram subimos clases con pizarra, también a Facebook, entonces hay tutoriales por ahí. Siempre vamos a estar subiendo contenido de valor para ustedes para que podamos apoyarlo en el ámbito contable, tributario y laboral. Así que estén muy bien y que descansen. Gracias por acompañarme el día de hoy en esta charla. Chao.